hablar de depender de Dios. Y quiero empezar con una historia. Porque generalmente pues tenemos planes, tenemos sueños. ¿Alguien aquí tiene un plan, un sueño para su vida? ¿Verdad que sí? Sí, todos tenemos. Y para nuestros planes, nuestros sueños, muchas veces usamos nuestros recursos, usamos nuestros talentos, usamos nuestros dones, nuestra educación. Vamos también por lo que nos sale fácil, nuestras preferencias. Empezamos con nuestro sueño y vemos un plan perfecto, ¿verdad? Esto va a funcionar, sensacional. Yo siento que Dios está conmigo, yo siento que eso es la voluntad de Dios. Y empezamos con mucho entusiasmo. Y con toda la razón, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero a veces empezamos bien el plan y se va ahí rompiendo. Tal vez tu imagen, tu visión, se ve como un rompecabezas y empiezan a caer las piezas una por una. Y dices, ¿qué pasó con mi plan? ¿Qué está pasando con mi vida? Yo pensaba que Dios estaba conmigo, recibí palabra, escuché la voz del Espíritu Santo. Y nada, ahorita que había empezado bien, veo que estoy atorado. Y quiero que vayamos a ver un poquito la historia de David. Que David tuvo una vida un poco así, una vida muy especial. Él empezó realmente adolescente, ahí estaba guardando las ovejas y llega a la casa el profeta Samuel, uno de los grandes profetas de Dios ahí en esta época. Samuel llegó a la casa de David y habla con el papá y dice, ¿sabes qué? Dios me ha mandado a escoger el próximo rey aquí en esta familia. Entonces, bueno, Isaí dice, bueno, no hay problema, llama a todos sus hijos. Y Samuel está ahí y ve el primogénito, el segundo, el tercero. Y está orando hasta que Dios le diga, este es. Y acaba con todos los hijos. Y dice, no encuentro el rey. Me imagino en esta familia diciendo, este profeta ya se equivocó. Tenemos un rey, es Saúl. Y él tiene un hijo, Jonatán. Y es el heredero. ¿Qué viene a hacer este cuate aquí, verdad? Y Samuel dice, debe haber otro hijo. Y se acuerdan, el artista ese, el que toca ahí con las ovejas, el que no vale nada. ¿Para qué no quieres ver? Quiero ver. Y llega este chavito, me lo imagino ahí, tranquilo, con sus audífonos ahí, escuchando música cristiana moderna. Y Samuel ora y dice, este es el rey. Y saca su aceite, unge a David y declara que él va a ser rey de Israel. Yo me imagino que David dijo, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Pero en este momento en David entra un nuevo sueño, entra un nuevo plan para su vida. Y dice, voy a ser rey, voy a dirigir mi pueblo, voy a mandar sobre Israel. Y mira, vamos a 1 Samuel 16. Versículo 11. David era el más pequeño, el que menos pintaba para hacer algo grande, el único que no iba a la guerra, no, guardando animales. 1 Samuel 16, 11. Y dijo entonces Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ahí vemos lo que está pasando. Este día es un día muy especial para David. Él recibe su llamado de rey por el gran profeta de la época, que había ya ungido el otro rey. ¿No? Su sueño empieza, pero regresa a las ovejas. Nada cambia. Por haber dicho, pues ya soy rey, pero lo único que voy a hacer es regresar al campo, y regresa al campo, y se encarga de las ovejas. Yo me imagino David diciendo: ¿era real esta cosa? ¿No fue un sueño, una visión? ¿Qué pasó? Porque me quedo aquí y estoy haciendo lo mismo, nada ha cambiado, mi vida sigue igual. ¿Quién no ha tenido este tipo de dudas? ¿Verdad? Dios te dice: vas a hacer algo grande, y regresas a hacer lo chiquito que hacías antes. Eso es: ¿qué está pasando? Recibí esta visión, recibí esta palabra, y nada se está moviendo en mi vida. Y él seguramente estaba preguntándole a Dios: ¿esto cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar el gran cambio que tú prometiste para mi vida? Y sabes, David es sabio. Mientras no hay otra información por parte de Dios, regresa a lo suyo. Y empiezan una guerra, Israel, a pelearse con los filisteos. Y esta guerra es interminable, no pueden lograr nada. Hasta que viene un gigante que dice: yo los voy a retar a ustedes. Y si alguien me vence, seremos vencidos todos. Y si yo venzo a su hombre, a su soldado, ustedes ganan. Bueno, nadie se levanta. Todo el mundo tiene miedo de un hombre. Y ahí llega David, de casualidad, vamos a decir, ¿verdad? Llevando las tortas a los hermanos. Y ahí están los hermanos, empiezan a regañarlo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿A qué viniste? Tú no perteneces al ejército. Vete a tu casa, vete a las ovejas y déjanos tranquilos. Eso es asunto de hombres, ¿verdad? Valientes y esforzados. Yo te voy a decir, eran ahí 1 millón de cobardes que no querían lanzarse en contra de un solo tipo, ¿verdad? Pero David dice: bueno, pues yo supongo como joven, dijo: pues voy a ver qué onda, ¿no? Porque sabía que había matado a un oso y a un león. Entonces dice: ¿qué es esto de este hombre? Y lo ve, y sabes que en este hombre no lo intimida, sino que dice: pues yo puedo con este. Imagínate, yo me quiero imaginar el ejército. Pero como nadie se lanzó, Saúl dijo: pues vete. El otro agarra 3 piedras, va a ver un poquito la altura del gigante, empieza con la onda, y con una piedra lo mata. En este instante, cosas cambian en la vida de David. Su sueño lo vuelve a alcanzar. Este día David es el héroe nacional. Sale en todo, CNN, todo esto. ¿Verdad? Es el héroe nacional, tan fuerte que el rey dice: ¿sabes qué? Cásate con mi hija. ¿No? Ojalá era guapa, pero que a veces hay unos regalos que dices: mejor lo pasó a alguien más. Él es el héroe. Y empieza a tener fama. Y empieza a ser parte de la corte de Saúl. Está ahí todo el tiempo. Él dice: ya, David dice: es mi oportunidad. Ya mi sueño se está haciendo realidad. Y empieza su fama a crecer. Pero un día algo sucede en Saúl.
ya empieza a no gustarle a ver a David así, que gana todas las batallas, que es famoso. Y en un momento de celo, Saúl agarra una lanza y quiere matar a David. Entonces, ¿qué está pasando? Imagínate lo que piensa David. Oye, Dios me dijo que iba a ser rey. Me quedé tranquilo apaciendo ovejas. Después me llama, venzo a Goliat, libero a todo el pueblo de Israel, me caso con la hija del rey, vivo ahí en todo el esplendor del rey. Dios me dice que yo voy a ser el próximo y ahorita me quieren matar. ¿Y qué hace David? Huye y se va. Y ahí vemos el primer error de David en su vida. Él empieza a huir. Bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, verdad? Porque ya no estás en buenas condiciones en el palacio del rey. Si el rey mismo te lanza una arma para matarte, entonces no va bien la cosa. ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con la palabra que recibí? ¿Qué pasa con la unción que fue derramada sobre mí hace unos años por Samuel? ¿Qué está pasando? Y David huye, se va. Y eso es el primer error que él hace. Y no lo entiende. Porque dice, pues si el rey me quería, si me dio su hija, si me puso en un lugar alto, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando con Dios en mi vida? A veces nos sucede en lo natural. Estás trabajando y te suben de nivel. Te aumentan el sueldo. Encuentras al hombre de tus sueños, ¿no? Ganas cosas tremendas. El cliente que persigues desde 3 años te da una cita. Entonces ya todo va bien. Y en un momento dado, todo se apaga, todo desaparece. Y dices, pero Dios me dio este negocio. Dios me enseñó que este hombre era el con quien me iba a casar, etcétera, etcétera. Dios me puso ahí. ¿Qué pasa con mi vida? Muchas veces nuestros sueños como que bajan de fuerza y de poder. Y en estos momentos, muchas veces hacemos como David, huimos, tomamos una decisión en nuestras fuerzas. Si ya no se puede, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso fue una mala decisión. David se arrepintió. Vamos a seguir a 1 Samuel 18:10. David veía las cosas cambiar. 1 Samuel 18:10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Imagínate, 2 veces Saúl lanzó la lanza. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. David empezó a tener miedo de qué está pasando con este Saúl. Empieza a dudar. Y ahí se confirma sus temores. Obviamente cuando alguien trata de matarte, ¿qué haces? Te vas. Es la reacción natural. Pero no es lo que Dios quería, porque mira lo que dice en el 12. David tenía miedo de Saúl, pero que vemos que Saúl tenía miedo de David. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque Jehová estaba con él. Y a veces no nos damos cuenta que nuestro enemigo sabe más acerca de la presencia de Dios en nuestra vida que nosotros mismos. Porque es Saúl que debería haber huido y no David. Porque David estaba con Dios y Saúl estaba dejado por Dios. Pero muchas veces cuando vemos la vida en
en la carne, en los 5 sentidos, no nos percibimos realmente lo que está pasando en nuestras vidas. Y Dios quiere que dejemos esto, que dejemos de tomar decisiones en nuestras fuerzas y que empezamos a vivir conforme a lo que Él tiene planeado y empecemos a depender de Él en lugar de depender de nuestra educación, de nuestra mente, de nuestros dones, de todo lo que podemos usar a nuestro favor, pero que está en nivel terrenal. Nuestra vida debe de estar a nivel celestial, sí, nivel espiritual. En unos minutos David se va, deja el país, huye de Israel. Y piensa que es una muy buena estrategia. Pero David huye porque se da por vencido con Dios. Eso es tremendo, darte vencido cuando Dios está contigo. Porque no has considerado el poder de Dios que está en ti. No has considerado la palabra. Sabes que cuando Dios te unge para ser rey, vas a ser rey. Dios no se equivocó. Lo que pasa es que a veces queremos ser rey a nuestra manera, a nuestro tiempo, como creemos que debe de ser. Y es ahí donde nos equivocamos. David había sentido la presencia de Dios cuando Samuel lo ungió. Sintió que Dios estaba con él, pero se le había olvidado. Había quedado en una situación de dudas. Empezaba a darse por vencido. Y eso es un error tremendo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿o no? ¿O solo, nada más yo? ¿Verdad? ¿Que queremos arreglar las cosas? Antes de David, pues Abraham arregló las cosas también. No venía el hijo, pues vamos a usar la muchacha, ¿verdad? En sus fuerzas, a su manera. Dios le había dicho, vas a ser padre de multitud. No importa la edad. Lo que importa es lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Dios ha declarado sobre tu vida abundancia, sanidad, gozo, paz, luz, fuera tinieblas. Eso es lo que Dios ha dicho. Entonces debe de estar ahí. Cuando no lo vemos es porque a lo mejor fuimos a buscar nosotros mismos la abundancia, la paz, el gozo, la alegría en nuestras fuerzas. Entonces ahí no encontramos nada porque estamos huyendo de un camino trazado por Dios. Como David lo estaba haciendo, fue un error enorme. Él se dio por vencido. No podemos darnos por vencido cuando hemos recibido una palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumplirá. Segunda de Corintios, capítulo 1, toda palabra, toda promesa está en el sí y en el amén. Quiere decir que Dios lo va a hacer y amén quiere decir que ya está. Eso es el plan. Eso es lo que la voluntad de Dios. Y vamos a ver un poquito más acerca de David, cómo sucedió todo esto. Estaban todavía en 1 Samuel, vamos al capítulo 21. Y vamos a ver el versículo 1. Y vamos a ver la vida, cómo David reacciona, y así en general reacciona un hombre cuando toca fondo. Versículo 1. Dice, vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes a lo que tengas, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a los menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Vemos una situación muy especial. David llega ahí con este Ahimelech. Y Ahimelech no tiene idea de lo que está pasando entre David y Saúl. Llega David y dice, se ve raro que esté solo, pero no tiene idea. Y David, por miedo, por ser desesperado, le dice mentiras, esperando que Ahimelech lo vaya a ayudar. Miente sobre lo que está haciendo ahí en Nob. Después le miente sobre que él está huyendo. Él dice que el rey lo ha enviado. Después otra vez está mintiendo sobre su vida espiritual. Y eso también es otra manera de huir. Está huyendo. Él miente para salir de una situación difícil, en lugar de confiar en Dios y que Dios puede solucionar la situación. Y él otra vez se mete en obras, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas como él piensa que va a salir mejor, mintiendo. Él conocía a Dios, él sabía que Dios lo estaba viendo y escuchando. Y él está ahí pensando que estas mentiras le van a dar un tiempo suficiente para salir adelante y escapar y tener su vida. Pero mira lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 8, vamos a seguir. La historia continúa. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Era, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. David se da por vencido, huyendo, mintiendo. Pero Dios no se da por vencido con él. ¿Y qué encuentra ahí David en la casa de Ahimelech? El recuerdo de la gran victoria que Dios lo regaló cuando era una situación imposible para el pueblo de Israel. Diciéndole, David, acuérdate, ¿quién te dio la victoria cuando nadie podía vencer? Pero David no ve el mensaje. Se sigue dándose por vencido y dice, dame la espada. En este momento David tenía una cosa por hacer. Dice, si veo el recuerdo de mi gran victoria cuando yo no era nada ni nadie, quiere decir que Dios sigue conmigo. Dios me ha mandado esta espada para que yo me acuerde cómo vencí con una piedra. Y ahorita estoy huyendo, y ahorita estoy mintiendo para tratar de sacar mi vida adelante. Cuando Dios me dice, acuérdate cómo venciste. Yo estaba contigo y yo sigo estando contigo. Y David no capta el mensaje. No se da cuenta de todo lo que había ya sucedido. ¿Cuántas veces debemos de recordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para dejar de hacer las cosas en nuestras manos? Es importante a veces hacer un diario de lo que Dios ha hecho desde que naciste de nuevo al día de hoy. ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado de problemas de salud, de la muerte, de robo, de cualquier cosa? Y eso, cuando te lo recuerdas, te ayuda para seguir dependiendo de Él. Sabes que si Dios me rescató este día, me puede volver a rescatar hoy, porque es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Entonces no tengo que preocuparme de la situación, tengo que preocuparme de ver si Dios está conmigo.
y voy a depender de Él, no voy a depender de mí. No voy a hacer las cosas en mis manos, resolver los asuntos en mi manera en lugar de confiar en Dios. David en este momento no lo hizo, tomó la espada diciendo, bueno, pues yo voy, con esto puedo defenderme. Imagínate, confiar en una cosa en lugar de confiar en Dios, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras vidas? A veces sucede lo mismo. Tus sueños no se convierten en la realidad que estás esperando. ¿Qué pasa en tu interior? Empiezas a huir, empiezas a decir, bueno, pues ni modo, eso no era para mí. O mientes y tratas de manipular para conseguir que eso se logre. Es la manera de David aquí con Ahimelech, ¿no? Otros buscan pastillas, no aguantan la presión, ¿verdad? O alcohol. Otros huyen o se vengan. Piensan que huir alivia el dolor, que huir va a arreglar el sueño y lo va a recomponer. Pues no. El sueño es para un momento, un lugar, una persona específica. Y cuando las condiciones del sueño son tan rotas, no se logra el sueño. David tenía que ser rey de Israel en Jerusalén. Huye. La condición ya no está completa, no se puede lograr. Muchas veces salimos del camino y esperamos que el sueño va a seguir. Y esto que David hizo acaba muy mal. Vamos a seguir. Primera de Samuel 22, versículo 22. Porque Saúl se entera que David fue a Nob. Se entera que fue a hablar con Ahimelech, porque estaba ahí su pastor, Doeg. Y Saúl dice, vamos a matar a todos estos que estaban con David. Y David se arrepiente, se da cuenta que hizo mal. Y dice ahí, 1 Samuel 22, 22. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Por su error. No solamente David salió de su plan, pero causó muerte para mucha gente. Se mataron más de 80 profetas, sacerdotes en este día. Porque David huyó. No quiso depender de Dios. Él sabía que Saúl era cruel. David conocía a Saúl. Pero escogió no depender de Dios y hacer las cosas a su manera. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Aunque la situación se ve rara, Dios estaba con él. Lo dice ahí, se lo sabía Saúl. Pero David dejó de confiar en Dios. Se dio por vencido con Dios. Imagínate darte por vencido cuando el Todopoderoso está contigo. Es una locura, ¿verdad? Es cuando ya la fe se nos fue. Es cuando escuchamos la voz del diablo. Es cuando escuchamos la voz del mundo. Es cuando escuchamos la voz de la carne que dice, no veo nada, entonces no hay nada. Pero no somos llamados a vivir por vista. Somos justos y el justo por la fe vivirá. Si Dios está contigo, ponte firme sobre lo que has recibido, lo que Él ha dicho, y eso vendrá. No importa si hay momentos donde dices no veo nada. No te mueves. El diablo quiere moverte de la situación donde Dios ha puesto el éxito para que las condiciones de éxito no están reunidas y vas a fracasar. Si Dios te ha dicho, tú eres mi llamado, tú eres la persona que está aquí, yo te he bendecido en este lugar, mantente en este lugar con tu promesa, porque se va a cumplir. Todo se pierde cuando dejamos la bendición donde Dios la tiene. ¿Cuántas veces les he dicho? Dejamos de pedirle a Dios que bendiga lo que hacemos, sino decirle a Dios, ¿dónde estás bendiciendo? Y ahí me voy a quedar. Eso es la actitud correcta. Estar donde Dios bendice, no ir a un lugar y después llamar a Dios y decir, no, bendecime aquí. Dios dice, pero aquí no te quiero.
Aquí no tengo plan para ti. El propósito por el cual llegaste a la tierra era para estar en este lugar y hacer estas cosas. No tienes dones, talentos para este lugar donde te fuiste. No tienes unción para este lugar. Y entonces tenemos que hacer todo en nuestras fuerzas. Como David. Y vamos por errores, errores y errores. Claro que hay misericordia. Y Dios te sigue amando. Pero David tuvo que arrepentirse. David tuvo que recapacitar. David tuvo que regresar bajo la autoridad de Saúl. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. Y Dios hizo de David lo que había planeado, un rey. Dependiendo de Dios. Lo mismo pasa con José. José es un soñador. Este sí tenía sueños. Mira, vamos a Génesis 37:5. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es depender de Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que estamos viendo y escuchando o viviendo. 37:5 dice ahí: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Después vamos a Génesis 39:20. Vemos aquí un José con un gran sueño. Sabe su vida. Va a reinar. Es otro llamado de rey. Si te das cuenta, cuando Dios te llama a ser rey. No te llama a ser cualquier persona. El sueño de David era rey. El sueño de José va a ser rey. Él veía en su sueño sus hermanos ahí, debajo de él. Veía multitudes debajo de él. Que por eso los hermanos ya le caía gordo, ¿verdad? Que supongo que era también un poquito consentido. La túnica, la más bonita, ¿no? Y viene con los hermanos diciendo: y ustedes se van a doblar las rodillas delante de mí. Bueno, acabas cayendo mal a todos. Pero finalmente Dios estaba con él. Y en el 39:20, ahí vemos que algo cambia. Dios le enseña el sueño. Le va mal. Los hermanos lo quieren matar. Pero ves, no lo matan. Porque Dios estaba con José. Lo venden. Llega a la casa de Potifar, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Que la esposa se enloqueció y quería acostarse con él. Y como no quiso, lo acusó. Y José, que Dios está con él, que dice ahí: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahí lo vemos y vemos eso. ¡Wow! Gloria a Dios, su misericordia está con José. Cámbiate de papel. En lugar de leer la Biblia, métete en la cárcel y decir: gloria a Dios por su misericordia, estoy en la cárcel. No sé qué estaba pensando José, pero no en misericordia. Estaba ahí en la cárcel, en un lugar feo. Y él no había hecho nada malo. Es la segunda vez que le va mal y que Dios está con él, si lo ves desde este punto de vista. Pero él dependió de Dios. No se peleó con sus hermanos. No hay relato de esto. No se peleó ahí. Potifar lo acusó, pum, a la cárcel. Y ahí se queda. Y como Dios ha puesto en José dones. Uno de los presos, que era alguien importante, tiene un sueño. Y José explica el sueño. Y este tipo dice: bueno, ya yo voy a salir y luego te saco a ti. Y cuando sale este cuate, se le olvida a José. Dices: y Dios estaba con José. ¿Qué está pasando con mi sueño? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Que yo no voy a ser rey?
Pero Dios, me tienes en una cárcel con gente espantosa y el único que me mandaste para rescatarme se olvidó de mí. Ahorita ya no hay nadie. José podría haber empezado a decir, bueno, me voy a manejar influencias. Ya que me cae bien el jefe de la cárcel, a ver con cuánta lana me saca de aquí, ¿verdad? Pero no. José se queda y sigue su vida sin cambiar, sin inventar nuevas estrategias para salir, dándole gracias a Dios aún que estaba ahí. Yo creo que Pablo y Silas, cuando fueron en la cárcel, se acordaron de José también. Estaba diciendo, si Dios sacó a José de la cárcel, a nosotros también. No. Y si tú estás en una cárcel ahorita, en un problema, y dices, pero no checa con el plan de mi vida, ¿sabes qué? Depende de Dios. No toques nada. Dios va a llegar y va a hacer cosas grandes. Dios trabajó con José ahí de manera tremenda en la cárcel. Cambió su carácter, lo preparó para ser rey. ¿En una cárcel? Sí. Es el lugar donde Dios te puede usar. Viendo cómo estás bajo presión. Porque cuando vas a tener que hacer cosas grandes, vas a tener que saber controlar la presión, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Si aprietas un limón, ¿qué sale? Jugo de limón. Si aprietas una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja. Si aprietas una persona, ¿qué sale? Su carácter. Y Dios estaba ahí apretando este carácter porque iban a venir después los hermanos a pedir ayuda a José. Y sabes que dentro de sus hermanos, imagínate si no tienes buen carácter ahí, un poquito débil y estás en poder, ves los hermanos, dices, ajá, el día de la venganza ha llegado, me los voy a echar a todos, ¿verdad? Pero uno de los hermanos se llamaba Judá. Y el salvador de la humanidad se llama el león de la tribu de Judá. Si mató a Judá, yo mató al Mesías. No hay descendencia. Se necesitaba un carácter. Se necesitaba alguien que se iba fortaleciendo. Y José estaba ahí en la cárcel. Y como dice después, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Debemos de depender de Dios en estos tiempos. Creer que el sueño sigue vigente. Muchos queremos tener control de nuestras vidas. ¿Sabes qué? No tienes control de tu vida. La entregaste a alguien que la controla ahorita. Dios es dueño de tu vida y Él hará lo que quiere con tu vida. No la vuelves a tomar. Vas a equivocarte. Debemos de seguir adelante. Y vas a ver la mano de Dios en acción, en todas tus circunstancias. Dios está esperando un corazón dispuesto a entregarse y a seguir la voluntad de Él. ¿Cómo terminaron estas dos historias? Pues David finalmente conoció el plan de Dios para su vida. Cuando estaba solo ahí huyendo, creo que Dios usó este tiempo para forjar el carácter de David. Enseñarle su misión, enseñarse a depender de Dios. 7 años duró este tiempo que Dios usó para cambiar a David. Pero un día David llegó a ser el rey más importante tal vez de toda la historia. Porque un día dijo, yo voy a dejar de hacer las cosas en mis manos y voy a dejar que Dios obre en mí. ¿Qué pasó con José? La Biblia dice, vamos ahí, Génesis 45:7. A veces no sabemos por qué suceden las cosas. Pero Dios mandó a José a Egipto, no los hermanos. No los mercantes de esclavos. Dios, dice ahí, Génesis 45:7, José hablando a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros
para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y para gobernar en toda la tierra de Egipto. Vemos a veces la historia y decimos, no, pues fue un esclavo en la miseria y Dios lo mandó y Dios estaba con él cuando era en este estado de esclavo. Pero él iba hacia arriba. Empezó desde abajo, pero iba hacia arriba. A veces circunstancias malas nos desaniman, pero si Dios está contigo, la circunstancia es siempre menor que lo que Dios es. Dios quiere usarte para su gloria y eso va a depender de tu fe, de cómo estás parado en la palabra. Nuestra vida será prosperada en la fe, no en nuestras obras, no en nuestro conocimiento. El afán o la falta de fe es lo que nos lleva a la pobreza, a la escasez, a la enfermedad, a la depresión. Pero Dios quiere que aprendamos, y a veces es a través del tiempo que aprendamos a depender de Él. Pero cuando tú logras esto, logras algo. Vamos a Hebreos 10:36. Y ahí es donde Dios cierra todo. ¿Qué dice ahí? Es un versículo chiquito, pero dice, porque os es necesaria que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, depender de Él, es lo que permite que el sueño, la visión, la palabra, la promesa que tú has recibido por parte de Dios se realice en tu vida. Cada vez que tomamos nuestra vida en nuestras manos, Dios se pone a un lado y su voluntad no se está haciendo porque se está haciendo la tuya. Y la tuya no es perfecta. Por eso Romanos 12:2 nos dice de no conformarnos a este mundo, a esta visión que hay en el mundo de la vida, sino que tenemos que renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a conocer la voluntad agradable y perfecta y buena de Dios. Y cuando la voluntad de Dios la empiezas a conocer, es porque se está haciendo en tu vida. Si es como David, debemos de dejar de huir, sino que empezar a vivir como José. No importa la situación, yo sé que Dios está conmigo y el sueño que me ha dado se va a realizar en el día de hoy. Amén. Bueno, Señor, yo te doy gracias por muchas cosas que tú has hablado a nuestras vidas. Todos estos sueños, todas estas palabras, todas estas promesas que han llegado un día, no cayeron en un pozo y abandonados ahí, sino que están en mí, Señor. Voy a cuidar de estas promesas. No voy a cambiar el camino correcto para que se logre, sino que voy a aprender a depender de ti. Voy a aprender a dejar mi vieja manera de vivir y entregar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, a la obediencia a la palabra, a la obediencia a tu voluntad. Porque si yo permanezco en esta palabra, dice ahí Jesús, y que Él en nosotros, todo lo que hemos oído acerca de nuestra vida sucederá. Podemos pedirte, Dios, el cumplimiento de estas promesas, porque no queremos alejarnos por obras personales. No queremos perder la visión. No queremos perder el camino.
Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Y lo que tú has empezado con nosotros, Señor, lo cumplirás. Las puertas del Hades no prevalecen sobre tus promesas, sobre tu iglesia, sobre nuestra vida. El mundo de las tinieblas está lleno de mentiras, pero el reino de la luz es la verdad absoluta. La promesa se cumple, Señor. Se cumplió con David, se cumplió con José, se cumplió con tantos hombres que han decidido seguirte. Por lo tanto, se cumplirá en mi vida, porque mi vida te pertenece. Y yo te pido, Dios, que hagas todo lo que quieres. Aquí estoy, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Estoy aquí para servirte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con algo. Quiero pedir a Salvador, si quieres pasar, porque Dios te ha dado una palabra para esta iglesia. Si quieres, ven, sube aquí.